Ayer estuvimos haciendo algunas cositas sobre la exclusión de movimiento. ¿Por qué? Pues porque hay alguna duda de cómo se está haciendo y de repente tenemos un poco de desorden en cómo lo hemos ido haciendo porque hemos ido brincando de un simulador a otro o de una clase a otra, armando todo el simulador. Esto es parte normal de un desarrollo porque para poder ir construyendo las clases, pues hay que tener los otros objetos que interactúen. Si no, se puede hacer un poco más tedioso construir una sola clase a la potencia y luego estar construyendo las otras para que se le engranen. Entonces, en este sentido, vamos a hacer una revisión general. Vamos a empezar con la oveja. La oveja fue construida, observen que es un HEPP, quiere decir que dentro de su clase están tanto los prototipos como los desarrollos, o sea, las definiciones. En este caso, en los atributos, observen que tenemos una X y una Y que corresponden a la posición real de la oveja en el espacio. Es decir, si esta es la oveja, ella se encuentra en una posición X, Y. Por lo tanto, esa es su posición XY. Tiene también acá un XInt y un YInt que corresponden a la intención de movimiento. Es decir, si la oveja se quiere mover para acá, esta nueva posición es la XInt de intención y la YInt. Pero esta de acá es la posición real de la oveja. Hasta que ella no actualice la nueva posición, no se mueve. Esa es la realidad aquí. Tenemos la dirección, que es si va a ir al norte, sur, este, oeste. Contador de dirección, que es básicamente algo muy local para poder utilizarlo en los cambios de la dirección. Un contador para espera, que estos son cosas muy básicas de algunos métodos. Entonces, vamos a ir por acá. Tenemos una intención, que en general me parece era la intención de querer moverse. Esto es verdadero básicamente siempre. Hay que revisar esto acá. ¿A qué se refiere esta intención? ¿Qué nos falta acá? Documentación. Usualmente cuando yo estoy codificando, pues yo les comento todo lo que significa cada cosa, pero no lo hemos escrito. Entonces, luego, por ejemplo, leemos intención y para mí la intención es la intención de movimiento, es decir, la ejecuto o no. Pero recuerdo también que al principio estábamos trabajando con la intención y luego la quitamos y ayer la volvimos a tomar. Voy bajando acá. Constructor. Intención en falso, se supone que está quieta. Una posición aleatoria, donde quiera que corresponda la oveja. E hicimos la actualización de la intención como la misma dirección que ya tenía. Esto aquí es importante porque si va a depender esta Xin, Yin para dónde va. Vamos a hacerle aquí un comentario. ¿Por qué razón? Si la Xin es exactamente hacia dónde se dirige, esto está correcto. Si la Xin es el pasito que va a dar, es decir, el 5 píxeles, el 10 píxeles, el 3 píxeles, entonces estaría incorrecto, porque sería un pasito, nada más. Pendiente con esto tenemos que chequearlo. Ok, contador de dirección es algo para poder utilizar, espera, eso es algo de los métodos. Tenemos otro tipo de constructor, contador de dirección, ejecutar movimiento, es que si la intención es verdadero, es decir, la oveja se quiere mover, yo actualizo la posición actual de la oveja por la intención, es decir, que se mueva a la nueva posición y la intención la pongo en falso. Esto es algo muy importante que tenía la oveja inicial. Mover. Observen que mover lo primero que hace es actualizar la intención y empieza la disyuntiva con hacia dónde se mueve, dependiendo de las direcciones. Y esto es, si está dentro de los bordes, pues la intención es true. Si no, se queda en falso. Ok, cambiar dirección, que sigue siendo lo mismo. El contador de dirección era para reiniciar nuevamente lo que va a corresponder en la dirección y dibujar que es el estándar, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, cómo era que se iba a dibujar con el recorte dentro del bitmap, lo ponemos en un contenedor y lo mandamos a graficar. Ya esto es propio de la librería, no es algo que nosotros estemos ideando, sino que es propio de la librería. Acá muy importante, este getX, observen que retorna la mitad, el pivote central de la imagen. Es decir, esta que está acá es la imagen de la oveja. La posición XY usualmente es esta, la esquina superior izquierda. Pero como yo sé que esto mide 50 píxeles y esto mide para acá 50 píxeles, la mitad de todo el sprite sería X más 25 y Y
más 25 para poder ubicarme justamente en la mitad. Entonces, estos son los que tenemos que utilizar. ¿Por qué razón? Porque me están ubicando en la mitad del sprite y no voy a tener otros inconvenientes. Ahora, esta información tenemos que ver hasta dónde la estamos manejando correctamente y dónde se nos desvirtuó. Voy por acá. Get cap x. Esto es un return x más 50. Sí, este me está retornando hacia la dirección es cero. Return. Esto no recuerdo bien para qué era, pero creo que era para el control del movimiento en algo particular. Vamos a ver si en efecto lo estamos utilizando o no. Porque hay métodos que se van desechando porque nos sirvieron para algún tipo de prueba, pero después ya no sirvieron más. No se deben contener métodos que no estén en utilización. Y get dirección. Vamos a ver si esto es utilizado o no. Vámonos a la seguidora. La seguidora hereda de oveja todo y tiene un líder asociado a quien va a seguir. Tiene dos constructores, tiene el set leader, una función de cálculo de distancia que realmente no debería estar allí, debería estar en una librería asociada a cálculos matemáticos. Sigue, que es el método para mandar a seguir. Realmente este método de sigue es, vamos a poner sigue, método para tomar una intención de movimiento. Y sí es una función que valida la intención. Es decir, si la oveja en efecto se puede mover, sí se puede mover. Está en mi radio, esa es una función encargada de verificar si una posición está en su radio de contención. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si este es el sprite de la oveja y este es el centro, entonces hay un radio que me va a simular el cuerpo de la oveja, un circulito, por ejemplo, así. Este es el radio. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una posición que vaya a meterse dentro de este círculo, entonces yo voy a decir está en mi radio, verdadero. O sea, me está afectando, me está chocando. Si hay otra oveja por aquí lejos, cuyo radio de contención es este, pues no hay problema, porque hay una separación. Pero si hay una oveja acá, cuyo radio de contención haya una zona de intersección, es porque chocaron o van a chocar, entonces tienen que frenarse. Para eso es esta función de está en mi radio. Y eso es lo que tiene la seguidora. Vamos a revisar la seguidora.cpp para ver qué es lo que hay. Set leader es poner el líder nada más, distancia es el cálculo de la distancia, está en mi radio, esta posición es aplicar distant a esos cuatro elementos, ¿no? Habíamos quedado que si era menor que 10.7, entonces es porque está en su radio, básicamente. Y si le mandamos a ejecutar sí, pues es actualizar la posición XY de la oveja por la posición XIN, YIN. Eso es todo. Sigue. ¿Qué hace? Sigue. Sigue en principio calcula una distancia que es entre la oveja actual y la líder, de manera que si se le acerca lo suficiente, para. Es decir, este sí se traduce a algo así. Sí, estoy a más de 50 unidades del líder, camino. Y es decir, sigo. Es decir, estoy lejos del líder. En ese caso, observen que se calcula un valor absoluto entre la posición del líder y la oveja. Si esto es mayor que ese epsilon precisamente, entonces decide moverse en el eje de las X o decide moverse en el eje de la Y si lo que ocurre es para la Y. Y le ponemos al final intención true para que se quiera mover hacia el líder. Esta es seguidora. Vamos a ver por acá el nodo. El nodo es muy básico. Tiene una oveja que es una seguidora. Dijimos que tenía un error ya subyacente porque no debe tener una seguidora, sino una oveja en general. Eso lo vamos a ir corrigiendo a medida que ya estemos más empapados de lo que es nuestro simulador. Y tenemos el constructor para el nodo. Simulador. Nuestro simulador tiene por aquí una lista de ovejas, que es el rebaño, tiene un líder y el rebaño ya sigue al líder, ¿no? Que era aquí, tenemos el rebaño, creamos la lista, número de ovejas seguidoras, número de ovejas, creamos el líder, le asociamos al rebaño el líder. No, perdón. Aquí creamos, aquí es donde realmente
instanciamos el rebaño. Porque observen, a cada posición de la lista le estoy asociando una nueva oveja, una nueva seguidora. Y acá asociamos el líder al rebaño. Esta parte de acá ya no tiene sentido, solamente esta. Tenemos otra función distancia. Ya observen que aquí nos tiene que hacer ruido esto, porque no podemos tener una función distancia en el simulador y una función distancia en la oveja y son la misma función. Eso no tiene sentido. Entonces, eso hay que sanarlo. Voy para acá. Distancia, otra función distancia que no se está utilizando. Hasta luego. Frenar. Bueno, aquí hay varias cosas. Observen que no se está todo comentado. Evaluación, que es otro procedimiento particular. Aquí hay algunas variables inicializadas. Se supone que aquí se recorren las ovejas, pero ahora ya no están en un arreglo. Realmente es en dibujar que lo estamos gestionando. La intención, aquí se mueve el líder, luego mandamos a dibujar el rebaño. Es decir, que todo está en el rebaño. Estos dos métodos no están funcionales, evaluación y frenar. Vámonos para la lista, lista simple. La lista simple por acá. Entonces tenemos agregar el nodo, perfecto, eso no importa, eliminar, dibujar. Esta es la que nos importa. Dibujar se divide en tres zonas fundamentales. Observen que esta de acá lo que está haciendo es diciéndole a cada oveja, decida hacia dónde se quiere mover. Sería, decida hacia dónde se quiere mover. No se va a mover, solo decide. El siguiente bloque, aquí, estoy recorriendo toda la lista de ovejas, chequeando si hay alguna oveja que esté ocupando el radio de la oveja o que la oveja particular esté ocupando la posición que esté dentro del radio de contención de la otra oveja, de alguna particular. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos tener un conjunto de ovejas. Entonces, si yo estoy evaluando particularmente esta ovejita y ella se quiere mover a esta posición, esta es su intención, pues hay que ver si esa intención futura está dentro del radio de esta. Porque si esta tiene un radio de contención así, no se puede mover porque va a chocar con la otra oveja. La única forma es que el radio de contención sea así y que este punto no esté dentro de ese radio. Y así lo tengo que chequear con todos los radios de contención de todas las ovejas. Ese radio de contención es el que estamos indicando en 10.7 que les mostré ahorita. Ah, esta es la segunda parte. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Bueno, acá está, no, está en radio de ocupación de otra. Verifico si o se verifica. Está en colisión con otra. Y acá, este es el tercer paso, mandaríamos a mover solamente. Esto de acá es más hacer fórmulas, es para poder calcular. Y eso sería la lista. No veo acá, bueno, en estas direcciones que estamos tomando, por ejemplo acá, yo estoy diciendo xin, que es como la posición que va a tener la intención de movimiento. Pero aquí igual sigue habiendo un problema, porque la intención de movimiento que tiene la halla en función de x e y, pero x e y está en otro lugar. Observen esto. Miren que hacer esta corrección sería perfectamente el proyecto del tercer módulo, o sea, ajustarlo. No sé si alguien se anima a hacerlo, porque ahorita vamos a estar haciendo correcciones, pero seguramente no las vamos a lograr hacer todas hoy. ¿Qué pasa? Tenemos el sprite de la oveja. Aquí está. Esta es la posición XY, pero realmente para el tema del simulador que se visualiza, esta de acá es la posición central de la oveja. Pero esta de acá es X más 25, Y más 25. Lo que quiere decir que cuando la oveja decide moverse y decide moverse a este punto, que este es X intención, Y intención, realmente se está queriendo mover es a un punto por acá, que es X intención más 25, Y intención más 25. Si ven el rollo que tenemos, porque de nada vale que estemos utilizando el centro en algunos, cuando en otros estamos diciendo que la intención es para otro lado.
Entonces, por eso es que cuando corremos nuestra simulación, se ven que se apilonan en un mismo lugar. Bueno, aquí hay errores. Vamos a ver qué borré por allá. Distancia no se encuentra. Y observen que se apilonan, pero no se apilonan tanto. Y unas sí se apilonan mucho. ¿Por qué? Pues porque tenemos un descontrol entre la posición de la oveja real y la intención. Eso no es congruente. Entonces, ahí es donde hay que ir método por método verificando lo que se está haciendo. Por ejemplo, acá, bueno, en el simulador, algunos de ustedes pueden decir, ok, pero pues, ¿por qué no empezamos desde el principio con que el centro sea x más 25, y más 25? Porque para poder graficar la oveja, necesitamos tener del dibujito de la oveja es esta posición. Porque cuando hacemos el recorte, nosotros mandamos esta posición, esta distancia y esta distancia. Con eso él arma el cuadrado donde se va a dibujar. Entonces, dentro del simulador, nosotros requerimos que se utilice la posición relativa de la oveja visualmente. Por ejemplo, acá, que estamos calculando una distancia sencilla, pero bueno, tenemos que verificar cómo es que estamos interpretando esa distancia. Acá es en rebaño, lista. Por ejemplo, acá se verifica si la intención de la oveja está en colisión con otra. Aquí paso la oveja a está en radio de ocupación. Nada más la oveja. Entonces, esta oveja tiene una intención, que realmente esta intención sería esta, ¿no? Más 25, más 25. Está en mi radio. Recibe esto y luego yo le tengo que decir esta X. Pero vimos hace rato que hay una get X y tendríamos get Y. Esta ya le suma 25 a la posición de la oveja. Veamos acá. Ese está por acá. Aquí está. GetX más 25 más 25. Lo que quiere decir que entonces ahora está en la seguidora.cpp. Esto sería mejor de lo que estamos calculando. Entonces no sé si 10 es muy poquito ahora. Entonces todo esto es lo que tenemos que chequear. Ayer lo estaba hablando con Annie. Justamente con todos estos ajustes que estamos haciendo, podemos encontrarnos otra situación cuando volvamos a compilar, porque estamos cambiando no la lógica, porque la lógica la hemos tenido igual siempre. O bueno, lo que yo estoy produciendo es la misma lógica, no la estoy alterando. Pero han habido desarrollos en los que, por ejemplo, yo he hecho toda la lógica asumiendo que este punto es el centro. Y no, no es. De hecho, nos podemos dar cuenta de repente que, oye, no era este. El compilador está tomando es este. Entonces, pues ya no sería más 25, sino menos 25 para poder posicionarme en la mitad. Pareciera un poco complejo, pero realmente no lo es. Estamos haciendo cosas muy simples de geometría. Vamos a ver qué locura nos pasa ahora. Se están apilonando igualito, observen. No sé si menos realmente. Es como complicado verlo. Vamos a aumentar este numerito a 12.7. No sé si es mucho. Es mucho. Observen que ahora no se mueven porque siente que están apiladas. 10.9. Se siguen apilando. Es una cuestión de irlo moviendo a ver cómo nos va funcionando. ¿Hay más formas de hacer este punto de equilibrio? Sí. La convergencia se puede hallar. Mire, por ejemplo, ahí lo estoy pasando 2 décimas y ya se colapsaron. Eso hay que visualizarlo correctamente. Es decir, puede que sea un error. Atención. Y no es un error de compilación. En este caso, estamos viendo es un error de ejecución. Que, bueno, en muchas oportunidades uno lo que dice, bueno, solo Dios sabrá qué es lo que está pasando. Pero realmente no, realmente puede ser, bueno, realmente sí, pero nosotros también podemos saberlo porque estamos sacando cuentas. Y si hay alguna cuenta que no está siendo ejecutada como debe de ser, pues nos genera ese tipo de errores. Por ejemplo, si aquí yo le pongo 11.0, no sé si los destraba. Sabemos que en 10.9 los destraba. Miren, ahí está. No sé si interpretar eso como que no se apilan tanto, pero es que realmente el líder no nos está ayudando mucho metido ahí en la mitad. Pero, ¿qué pasa?
que es la lógica que ustedes tienen que ver. Porque si yo le paso aquí a 11.1, todas quedan como en shock, porque es que quedan en shock y no debería, o al menos a priori. ¿Por qué razón? Porque, a ver, esta oveja, yo quiero que el radio de contención sea algo así. Ella no está, si ella decide ir para acá o para acá o para acá o para acá, realmente no hay ninguna de las ovejas que le perturbe. ¿Sí lo ven? Estas dos sí están aquí colapsadas. Esto lo puedo entender. Pero esta y esta está mal, en principio. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo algo que sea congruente con lo que yo estoy planificando. Entonces, hay algo en algún lugar que hay que corregir para poder que funcione correctamente, que lo veamos correctamente. Ojo, esto no significa que el simulador no sirva. Estamos construyendo el simulador y por lo tanto vamos a tener inconvenientes a cada rato. Incluso nunca un simulador está completamente hecho. Si ustedes ven cuando se descargan una aplicación, a cada rato la están actualizando, versión 15.1, 15.1.1, 15.1.2, porque hay algunos detalles que no funcionan correctamente que hay que mejorarlos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero básicamente tenemos que chequear los números, todos los números que estamos sacando. Claro, puede que, que el problema sea en distancia, pero Poe es real. Distant. Bueno, podemos empezar a hacer pruebas a ver cómo me afectan, porque distant es una función real, siempre. Entonces, en seguidor hay que cambiarlo. Hay algo de aproximación que no nos está funcionando. Es desde acá, pero yo sé que el simulador tiene otro. Me parece que lo vi. Acá, distant. Creo que no lo usa, pero lo voy a cambiar por si lo usamos después, sea el mismo. Esto hace que también sea extraíble de mejor forma. Ok, vamos a ver. Se quedan igual. Eso es en la lista, ¿verdad? En la lista simulador, seguidora. Entonces, ¿qué hay que ir haciendo? Tenemos que ver qué es lo que pasa con estas distancias. Usualmente lo que vamos a hacer es mandar a imprimir esas distancias, porque algo está ocurriendo, ¿no? Está en mi radio, por ejemplo. ¿Qué pasa con la posición? Por ejemplo, acá, seguidora, está en mi radio. No, pero es que ya esta le llega correcto, ¿no? En lista simple le pasamos más 25, que es la intención. Ahí dejo planteado el problema como es. Obviamente yo voy a corregir todo el simulador para que nos funcione perfectamente y lo voy a montar obviamente en plataforma, en Classroom. Sin embargo, pues ese es el primer reto que tenemos. Ahora, así como está, podemos hacerlo funcionar con otra oveja, porque nosotros sabemos que hay una en ruptura de nuestro punto de equilibrio en lo que estamos haciendo si aquí bajamos a 10.7. Algo está pasando con la aproximación de estos números. Los estamos truncando, los estamos volviendo cero. Algo está pasando allí. Porque mire, acá se mueven. ¿Que se amoñoñan mucho? Pues sí, se amoñoñan, pero pues se mueven. Ahí van todas, ¿no? Entonces hay que ver bien qué es lo que estamos haciendo, cómo se está comportando el sprite. Porque ese 10 que está allí tiene sentido. El sprite, recuerden que tiene 50 por 50, pero la oveja no está en todo el sprite. La oveja realmente está algo así. Si usted ve, bueno, aquí es la mitad, o sea que aquí hay 25, pero aquí caben, no sé, tres partes, tres partes. Entonces 25 entre 3, pongámosle que vale 8. 8, 8, 8. Lo que quiere decir que el grosor de una oveja es 16. ¿Sí lo ven? Más o menos. Y este 10, lo que me está diciendo es la medida que hay del centro de la oveja hasta este costado. Y del centro de la oveja hasta este costado. Entonces, en parte está bien. O sea, 10.7 de hecho es mucho. Sería 8. Con 8 es suficiente para yo garantizar que no choque. Pero si la oveja está un poquito más grande, así, pues sí se va a ir a ese 10.9, 10.7. Esa es la lógica que estamos implementando. Bien, muchachos, vamos a tomar un receso hasta las 11. Regresamos para irnos a Dev, repasar Dev, a ver qué pasa.